En el 76 yo conocí a quien hoy es mi esposa. Ella me comentó de algunas personas que cuando yo ingresé ya no estaban más porque el país estaba expulsando gente. Después viene el periodo inflacionario. Y no te hablo ya de cuando nos mandaron a lavar los platos. La entrada a carrera de investigador estuvo cerrada durante muchos años y muchos de mis colegas no pudieron ingresar y tuvieron que esperar bastantes años para poder entrar al sistema científico. Lo más importante para la ciencia es poder ayudar a la comunidad, ¿no? Pero uno no puede salir a ayudar a la comunidad sin ningún conocimiento de base. La idea es poder convertir el conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico que se hace en el instituto en productos y o servicios que sirvan a la comunidad en aspectos de la biomedicina o la agricultura. Hablar del Instituto Leluar es hablar de ciencia de primerísimo nivel. Este lugar fue impulsado por uno de los 3 premios Nobel de Ciencia que tiene nuestro país. Esto es el Leluar, un instituto que juega su partido en la cancha de los fondos públicos, pero también en el terreno de lo privado. Ahora, entre el trabajo del director y la vocación de investigar, ¿cómo haces para complementarlo? No es lo mismo ser investigador cuando uno recién empieza como tal a mi edad, y entonces yo preferí de alguna forma la posición de director. Creo que puedo darle más al instituto como director que como investigador. ¿Cómo organizan el lugar de trabajo, los laboratorios, los becarios, los investigadores? En el día a día, la institución está conformada más o menos de la siguiente manera. Cada jefe de laboratorio organiza la vida dentro del laboratorio. En la reunión de todos esos laboratorios, en este momento hay 23, 24 laboratorios trabajando, es lo que conforma a la institución. ¿Qué te motiva día a día para venir acá a tu laboratorio? Y la verdad es que el trabajo me apasiona. La neurociencia siento que es un desafío constante, pero además es un proceso muy dinámico en el que todos los días hago algo distinto, y eso por ahí para alguien que tiene una personalidad que se aburre fácil es muy enriquecedor y motivador. Así que para mí es un sueño hecho realidad estar acá. ¿Hace cuánto que estás de nuevo acá en el país? Yo vine en enero del 2012. Siempre estuve en contacto con el programa Raíces y hasta que un momento realmente me decidí, apliqué al sistema de repatriación de CONICET y gracias a eso pude volver. La totalidad de los sueldos de los investigadores y los becarios que hacen ciencia provienen del CONICET, y después hay un 30% de los recursos que se utilizan para que esto esté en funcionamiento que los paga la Fundación con recursos propios. ¿Cómo obtiene esos recursos propios? La Fundación tiene, por un lado, un departamento de desarrollo de recursos que trabaja cotidianamente tratando de conseguir personas que aporten pequeños montos a través de su tarjeta de crédito, que hagan donaciones mensualizadas. Todo suma. Todo suma. No es fácil, hay que tener paciencia, perseverancia y un trabajo continuo, que es lo que hace ese departamento de desarrollo de recursos. Y luego, cuando el doctor Leluar gana el premio Nobel, eso acercó mucha gente interesada en promover ciencia de excelencia que quizás no sabían que se podía hacer en la Argentina. Estamos hablando de Luis Federico Leluar, ganador del Premio Nobel de Química en 1970. Él es el fundador de este lugar en 1947.
que les quiero compartir algo que tengo acá y que me recuerda un momento histórico. A ver si te acordás. Y aquí está el Premio Nobel Argentina 1970. ¿Usted pensó en algún momento que la importancia del trabajo que usted y su equipo realizan podía merecer esta distinción? No, realmente no me parecía suficiente como para un premio Nobel. Era un trabajo bastante bien hecho, pero se hace tanto en el mundo que es igual o mejor que a mí no me parecía que fuera suficiente. Bueno, tal cual, siempre con una modestia en su manera de apreciar sus propios resultados y sus propios avances y hallazgos, así tal cual. ¿Y vos cómo empezaste? Y empecé gracias a que tenía que hacer un trabajo práctico, entonces me comuniqué con Leluar, en realidad con la secretaria de Leluar, que me citó para los pocos días para conocer el instituto. Pero cuando llegué al instituto, ahí en realidad me recibió personalmente él, y me recibió en su propio laboratorio, un laboratorio pequeño. Tuvimos una conversación, me preguntó qué había estudiado, qué me interesaba, y dijo, bueno, que empiece la semana siguiente. Eso fue todo. Armando, ¿podés contarme cómo es que llega Leluar a estar al frente de un laboratorio propio? Bueno, es una larga historia. En el año 43, Leluar trabajaba en la Facultad de Medicina del Instituto de Fisiología dirigido por Hussey. Además de ser maestro de Leluar, Bernardo Hussey fue ganador de otro premio Nobel para nuestro país, esta vez en el área de medicina. Y entonces en ese contexto hay un empresario, Jaime Campomar, que decide donar un dinero para empezar un laboratorio. Entonces Hussey le indicó a Leluar como posible director de este instituto y la primitiva sede del Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, actualmente Fundación Instituto Leluar, estaba sobre la calle Julián Álvarez, justo atrás del Instituto de Hussey. Eran 4 o 5 investigadores que trataban de contestar todos juntos una misma pregunta, digamos. Y ahí empezó con muy poquitas cosas, con muy poquito equipamiento. Y así se siguieron los dos institutos juntos, el de Hussey y el de Leluar, hasta el año 58. Y se creó, a instigación de Hussey en el año 58, el CONICET, se creó el INTA, etc. Se dio un gran impulso a la ciencia. Para ubicarnos, año 1961, gobierno de Arturo Frondizi. Ahí es cuando el CONICET crea la carrera de investigador científico y otros programas que juegan a favor de todas las organizaciones e instituciones científicas, también del Leluar. Ahora, Luis, vos tu carrera prácticamente la hiciste en el Instituto Leluar. Sí, yo empecé en el 76. ¿Cuál era el contexto que se vivía? En el 76 yo conocí a quien hoy es mi esposa y ella estaba trabajando, había estado trabajando acá en el instituto y gracias a ella conocí algunas cosas del instituto que me gustaron mucho y yo quería entrar, yo dije yo quiero pertenecer al instituto. Y ella me comentó de algunas personas que cuando yo ingresé ya no estaban más porque el país estaba expulsando gente. Comunicado número 2 de la Junta Militar. Se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Como situación era bastante crítica, digamos, vos lo vivías en la calle. O sea, realmente la violencia institucionalizada vos la sentías en la misma calle. Pero era una época en la cual en la República Argentina, digamos, la ciencia era algo que era muy lindo, decoraba, porque de hecho no había un objetivo científico desde el Estado y con objetivos más globales. Yo les aseguro a ustedes que si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. En la época de Alfonsín recién se estaba reorganizando la ciencia que había sido bajada en la época del proceso.
Luego vino los primeros años de la época de Menem, que esos fueron espantosos. Nombró primero secretario de Ciencia y presidente de CONICET a Raúl Matera, que no tenía idea de lo que era ciencia y creía que todos los científicos eran subversivos. Y luego vino Liotta, cuando se murió Matera, y fue peor todavía. El periodo de Alfonsín realmente fue muy bueno y fue realmente algo que todos estábamos muy ilusionados. Y es más, fue cuando comenzaron a aparecer, digamos, unos subsidios que eran bastante interesantes, digamos, para poder llevar adelante las investigaciones, porque uno veía que realmente se le estaba dando mucha importancia a la ciencia, pero después viene el periodo inflacionario. Y no te hablo ya de cuando nos mandaron a lavar los platos. Yo creo que en la peor época del instituto, que fue la peor época de la investigación, fue la época de Cavallo, cuando esa famosa frase de que nos mandó a lavar los platos, eso fue real, fue algo cierto. ¿Qué se te pasaba por la cabeza al escuchar eso? Que la situación era mucho más grave de lo que realmente pensábamos y que realmente, así como se rifó el país, en el sentido de que se licuó YPF, se licuó todas las grandes empresas que tenía el Estado, se licuó el Estado, que también iban a licuar la parte de investigación, lo cual hubiese sido, no llegaron, pero hubiese sido realmente muy dramático para el país. En los 90 empezó una etapa un poco más complicada. Yo tuve la suerte de ingresar al CONICET como investigadora alrededor del 91. Ahí todavía la entrada a carrera era factible. ¿Todavía? ¿Por qué? ¿Qué pasó después? Después, la entrada a carrera de investigador estuvo cerrada durante muchos años y muchos de mis colegas no pudieron ingresar y tuvieron que esperar bastantes años para poder entrar al sistema científico. Yo sí recuerdo de mi época de estudiante cuando el ingreso a CONICET estaba cerrado. Directamente, cerrado. Sí, que es lo que pasa, por ejemplo, hoy en España, quizás, que es muy difícil ingresar a cualquier lugar dentro de la carrera de investigador. O sea que el sueño de poder ejercer lo que vos estudiaste durante tantos años en ese momento... En ese momento no se podía directamente, no había concursos. Eso se abrieron más adelante. Cuando yo estaba afuera se empezaron a abrir concursos. Muchos de mis colegas, incluso jóvenes científicos, estaban emigrando, buscando otros rumbos, porque acá no había un apoyo, una conciencia de lo importante que es la ciencia para nuestro país. Yo me fui en enero del 2002, o sea, justo a caballo de la crisis del 2001. En esa época había muchos profesores de la facultad que se estaban yendo, que no se sabía si iban a volver o no, digamos. Era un panorama bastante complicado. Cada cambio de gobierno influye de manera directa en la vida cotidiana de los investigadores científicos. Y es así porque la ciencia está atada a las políticas públicas que lleva adelante el Estado. A la inversa, ahora, con la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica, ha sido un gran paso adelante. Eso sin vuelta, sin ninguna duda. Lo que se ha hecho ahora en cuanto a la construcción de muchos miles de metros cuadrados de nuevos edificios para la investigación, eso no se hacía hace muchas décadas. Yo conseguí trabajo acá. Hoy día en el mundo es bastante difícil conseguir trabajo como científico, incluso en países que están bastante mejor que Argentina. También tuve por parte del ministerio plata para para llevar adelante proyectos. Te puedo decir que hace 8 años el sueldo era bastante bajo y se podría decir que inaceptable. Inaceptable. Sí, y ahora en realidad mejoró bastante. No te olvides que uno pasa por toda una carrera que puede durar entre 6 y 8 años y es un montón de estudio que implica una formación que debería ser reconocida. Y, digamos, el Ministerio ha apoyado mucho con los equipamientos medianos y grandes. Qué importante eso, ¿no? Y eso permite tener equipos que son costosos, equipos que valen de 250.000 a $1 millón, que si no, no se podrían comprar. Si
hoy tenés que hacer un balance, ¿cómo lo ves al lugar? Hoy el instituto tiene una dimensión enorme, digamos, desde varios puntos de vista. Muchos más grupos de trabajo, sobre todo hay un gran cambio en las áreas temáticas, es más diverso, siempre haciendo ciencia básica, el fuerte del instituto es la ciencia básica, contestar preguntas fundamentales, pero también el instituto ha crecido hacia otros objetivos. Hoy en día tenemos una unidad de vinculación tecnológica, tratando de aprovechar los hallazgos que se van obteniendo en los distintos laboratorios para poder encontrar alguna aplicación, digamos que le sirva a la producción, a la comunidad, al bienestar social, a distintos fines. Y además, el instituto tiene la característica hoy, después de muchos años, en que no solamente se trabaja en las áreas en las que trabajaba el ELOAR, sino también en otras muy diversas, como neurobiología, estructura de proteínas, microbiología, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, mucha biología de plantas. Es decir, alrededor de esas áreas tratamos de contestar preguntas básicas. Seguramente lo más importante para la ciencia es poder ayudar a la comunidad, ¿no? Pero uno no puede salir a ayudar a la comunidad sin ningún conocimiento de base. Entonces uno lo que hace es inspirarse en ese conocimiento de base para encontrar soluciones a los problemas. Por ejemplo, dentro del campo de la neurociencia, típicamente los problemas son las enfermedades mentales, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, etc. Ahora, las soluciones a esas enfermedades no se inspiran de la nada, se inspiran en un conocimiento de alguien que va y hace, por ejemplo, un atlas de cómo es el cerebro y ve qué tipo de neuronas hay en cada lugar. A eso se le llama ciencia básica, entender cómo funciona todo para que el día que no funciona, poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si yo no sé cómo anda un auto, no lo voy a poder arreglar nunca. Se trata de poner en valor el conocimiento cuando llega a la sociedad. Por ejemplo, en áreas que estudian enfermedades infecciosas, desarrollo de vacunas y en otras, por ejemplo, que estudian la genética de plantas. En el caso de mi grupo en particular, nosotros trabajamos tratando de identificar los genes que permiten sincronizar a las plantas con los ciclos estacionales favorables para su crecimiento. Estamos trabajando asociados a una empresa que se llama INDEAR, que es una empresa mixta público-privada entre el CONICET, que es la parte pública, y Bioceres, que es la parte privada, en el desarrollo de conocimiento para generar nuevas variedades de soja, por ejemplo, que rindan más a mayor densidad y eventualmente también este conocimiento sobre mayor productividad asociada a una mejor sincronía de la planta con las estaciones. En Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología creó un organismo como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. El objetivo es que den apoyo a iniciativas como esta, tanto del ámbito público como privado. Existe una sociedad anónima sin fines de lucro creada por el Instituto Leloir en el año 2006, mientras yo era presidente de la fundación, para transferencia de tecnología. Funciona en un edificio aparte con laboratorios nuevos construidos ad hoc. Y la función de esta sociedad anónima es desarrollar potenciales descubrimientos hechos en este instituto o en otros que tengan interés, desarrollarlos en los laboratorios, siempre que consigan financiamiento del Estado o de empresas privadas, para poder ser entregadas esos descubrimientos a la actividad productiva. Se refiere a Inis Biotech. Es una sociedad anónima sin fines de lucro que se encarga de comercializar e industrializar proyectos que surgen dentro de la fundación o fuera. Pero qué lindo lugar, Marcelo. Este es el fitotron. Exacto. Acá es donde cultivamos las plantas, cuidando la luz y la temperatura. La parte básica es que tratamos de entender cómo hace la planta para saber cuándo florecer, ¿sí? Y la parte aplicada es que conocer esos genes puede servir luego para aplicar modificaciones genéticas en las plantas y permitir, por ejemplo, que una planta crezca durante más tiempo. Ángeles
Cris, respecto a la divulgación de la ciencia, ¿cuál es la postura de ustedes como científicos hoy en día? Somos muchísimo más conscientes que no solamente tenemos que hacer ciencia en el laboratorio, sino también tenemos que hacer esfuerzos para hacer conocer lo que hacemos. Es importante que la comunidad sepa lo que los científicos hacemos, cuáles son nuestros hallazgos, cuál es la importancia, cuáles son nuestras dificultades. Desmitificar un poquito también al científico y a la ciencia. Esa conciencia, digamos, en parte el instituto se la debe al doctor Velocopitó, porque él quería hacer como una especie de agencia para poder divulgar los hallazgos, no solamente del instituto, sino también de otras instituciones e incluso del mundo. Una agencia de noticias de ciencia. Sí, una agencia de noticias de ciencia que funciona acá en el instituto. CITA. Se hizo realidad. Se hizo realidad, incluso se formalizó también como una segunda etapa hace algunos años. Y entonces la comunidad colaboramos, el instituto contribuye a la divulgación de las noticias. No solamente, vuelvo a repetir, de acá, sino también de otras instituciones. Y eso es muy importante para nosotros. Obviamente que eso favorece a que la gente tenga conciencia de lo que significa y la posibilidad de acceder a cierto tipo de recursos también está influenciado por esta política, digamos, de divulgación del instituto. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes, los científicos, de que a nosotros la sociedad nos está bancando. Y entonces también tenemos que ser capaces de explicarle a la sociedad por qué lo que hacemos es importante. Digamos, por qué esa partida que va a ciencia no va a ir a otra área, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante el rol de los divulgadores, porque muchas veces los científicos somos bastante malos divulgando. Quizás tenemos que tratar de aprender un poco, pero también está el rol del divulgador, de la persona que quizás no se dedica a la ciencia, pero sí es capaz de transmitir estas ideas a la gente en general. Podemos decir que la Fundación Instituto Leloir navega en aguas paralelas, pero después logra juntarlas. Lo público y lo privado. Ciencia básica y ciencia aplicada. Sin un Estado que apueste a la innovación y que garantice los canales de distribución de saberes, todo esto se hace cuesta arriba. La Fundación Leloir tiene investigaciones para compartir. Pasen, la ciencia está servida. Trabajé como 20 años en la Facultad de Agronomía en un instituto que se llama el IFEBA, que es el lugar número 1 en Argentina para hacer investigación en fisiología y ecología vegetal. Pero yo tenía mucho deseo de profundizar en mis investigaciones en el área de la biología molecular y la genómica, y para eso el mejor lugar en la Argentina, sin lugar a dudas, es el Instituto Leloir. ¿Conocías este lugar? ¿Sabías lo que pasaba de este lado del portón del Leloir? Bueno, en realidad, cuando era muy chiquita, yo me atendía en el hospital italiano y una vez me acuerdo que volvíamos con mi mamá del hospital en el colectivo 36 que pasa por la puerta del instituto, y a mí me llamó la atención el edificio y le pregunté a mi mamá qué es ese instituto, qué es ese lugar, y me dijo: ah, esa es la Fundación Campomar, ahí se hace muy buena ciencia y hay muy buenos investigadores. Y yo me acuerdo que le dije, yo cuando sea grande quiero trabajar ahí. Así que en realidad estar acá hoy para mí es un sueño hecho realidad. El instituto me ha permitido desarrollarme de una manera realmente que yo no pensaba llegar. Me ha transportado a muchas cosas, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los compañeros que he tenido y que tengo, desde el punto de vista del desarrollo como persona. ¿Y hoy lo que haces está acorde a lo que aspirabas? Sí, está acorde a lo que aspiraba. Ahí realmente tengo la suerte de estar en un excelente instituto. He tenido en general recursos para poder trabajar. Hay muchas cosas para mejorar todavía. Creo que los investigadores somos reconocidos. Creo que tenemos que ser un poquito todavía más reconocidos. Pero bueno, siempre hay lugar para mejorar. Que la ciencia esté en agenda significa que nos proyectamos al futuro, que pensamos en generar conocimientos, tecnologías y avances en todas las áreas de nuestra sociedad.